Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a dos abogados, a dos defensores de derechos humanos que recientemente estuvieron en una audiencia especial sobre donde se debatió el tema de la derogación de la amnistía y de la creación de una nueva ley en favor de las víctimas de la violencia antes y durante la guerra civil en El Salvador. Pero quiero dejar a estas dos personalidades, Pedro Martínez y a Benjamín Cuellar, para que nos expliquen qué fue lo que ocurrió en esa audiencia. En primer lugar, ¿qué es esa audiencia? Para que entendamos bien. ¿De qué se trató, Pedro? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Contrapunto. Es interesante poder platicar con todos ustedes para comentarles esta audiencia que se realizó el día de ayer. Es una audiencia que la Sala de lo Constitucional programó en principio para abril de este año, pero por razones de la pandemia se tuvo que retrasar y finalmente se realizó el día de ayer, 30 de octubre. En general es una audiencia que Benjamín y yo hemos estado solicitando como parte del movimiento Vidas a la Sala de lo Constitucional para evaluar el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Esta fue la tercera audiencia realizada, pero lastimosamente por las circunstancias que estamos viviendo fue una audiencia un poquito más limitada. La sala planteó como único punto que habláramos sobre el tema de la Ley de Reconciliación Nacional que aprobó la Asamblea Legislativa en febrero de este año, a finales de febrero, y que luego a los 2 días fue vetada por el presidente de la República, Nayib Bukele, por considerar que era inconstitucional. Es una ley que debe ser creada, está establecido en la sentencia de inconstitucionalidad que la sala obliga a la Asamblea Legislativa, le deja esa tarea desde el 13 de julio del 2016, ha expresado la sala que la Asamblea debe de crear una ley que permita que las víctimas puedan tener verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. En este sentido, la sala ya da en esa sentencia parámetros. Entonces, la idea era ver si se habían cumplido con esos parámetros. Solo se trató ese tema, nada más, para ver si esta ley se había, por qué se había vetado. Una de las cosas que preguntaba la sala al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa le preguntaba por qué no se había superado el veto, ¿verdad? Y a las víctimas, pues los representantes, en este caso nosotros, que vamos en representación de todas las víctimas, que somos parte demandantes de la ley de amnistía, de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, qué opinábamos sobre esta ley que se aprobó. Entonces, fue una audiencia limitada a ese aspecto, porque las audiencias anteriores se pudo hablar de otros temas diversos, aunque a esta audiencia también la sala convocó, además del presidente de la República, al presidente de la Asamblea Legislativa, a representantes del Ministerio de Hacienda, mejor dicho, al ministro de Hacienda, pero él le envió representantes, al ministro de la Defensa Nacional, al fiscal general de la República y también convocó al procurador para la defensa de los derechos humanos. Entonces, todos teníamos que informar sobre, en el caso de las instituciones del Estado, los ministros y los presidentes, tanto de la Asamblea como de la República, tenían que informar sobre esta ley y sobre el veto y por qué no se había superado el veto. No se te oye, Juan José, estás en mute. Perdón. Entiendo yo que cuando te referís a que es limitado, era que el tema era exclusivamente hablar sobre la situación de la formación de la Ley de Reconciliación Nacional. Pero, sin embargo, es primera vez que veo yo que hay una proyección, digamos,
a través de Facebook Live para que estuviera al alcance de todo el público. ¿Es cierto? Porque Eso es cierto. es primera vez que yo veo eso aquí en El Salvador. Eso es cierto, y eso es en razón de que las audiencias son públicas, pero en este caso, por razones de medidas de seguridad, salubridad, de higiene, por el tema de la pandemia, la sala no permitió que fuera pública, que llegara la gente, las víctimas estuvieran en la audiencia, no lo permitió, simplemente a las partes demandantes y a las demandadas y responsables del cumplimiento de la sentencia. Entonces, lo que hizo la sala es que para de alguna manera cumplir con el principio de publicidad de las audiencias, al no poder llegar a medios de comunicación ni público en general, por primera vez la sala decidió que era un evento que sí debía ser transmitido a través de Facebook Live y fue como la gente en directo, en vivo, pudo observar el desarrollo de la audiencia. Entonces, para compensar que íbamos a estar muy pocos en la audiencia y no iba a hacerse pública como tal, se trató de combatir eso con la transmisión en vivo para que pudiera ser vista por toda la gente que lo quisiera. Correcto. Ahora, Benjamín, me gustaría que nos dieras un panorama de qué fue lo que expusieron ustedes, ¿no? Porque lo que leyeron fue un documento elaborado por los dos. ¿Qué es lo que podés decir o detallar de ese documento? En principio, hay que dejar claro que el documento es más amplio. O sea, ahí la mecánica, ¿verdad? O las reglas del juego que estableció la sala era que cada parte, tanto las instituciones estatales como nosotros y los amigos de la Corte, ¿verdad? Que eran los abogados del IDUCA, tuviéramos 20 minutos cada intervención. Entonces, a nosotros, nosotros pedimos, y Mayola, que estaba también ahí como demandante, como parte actora, pidió que nos dieran más tiempo a nosotros, porque éramos 4 posiciones que en realidad eran 3, porque la de Pedro y la mía era compartida. Pidió 10 minutos para que, pidió más tiempo y la sala otorgó 10 minutos para cada uno. Entonces, era imposible leer el documento. Además, llevábamos dos documentos. Uno, el documento elaborado, ¿verdad? Con Pedro y yo, por Pedro y por mi persona, como parte de la agrupación Vidas, ¿verdad? Y otro documento elaborado con Guernica, el Centro Guernica 37 para la Justicia Transicional, cuya directora es Almudena Bernabeu, y también nosotros como Vidas. Entonces, como te digo, el primer documento, el que solo hicimos como Vidas, es más extenso. Entonces, ahí lo que se presentó fue una síntesis del documento. Y primero, lo que nosotros planteamos era algo fundamental. O sea, como había que hablar sobre la ley, ¿verdad? Vetada, sobre la ley vetada, primero planteamos el objeto de la ley. El objeto de la ley se determina, o se determinaba, porque la ley no está vigente, ¿verdad? Entonces, creo que no va a ser la misma al final, cuando se tenga una ley que cumpla los parámetros de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, cuando declaró inconstitucional la amnistía, y de los otros parámetros internacionales del sistema interamericano, de Naciones Unidas, etcétera, en materia de justicia transicional. Entonces, empezamos por el tema del objeto. El objeto limita la inclusión en ese régimen especial, ¿verdad? Para buscar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, los casos solo a aquellos que ocurrieron entre 1980 y 1992, ambos años incluidos. 92 hasta el fin de la guerra, no lo dice expresamente, pero tiene que ser hasta el fin de la guerra. Entonces, nuestra primera observación era esa, que con eso se violaba el derecho a la igualdad. O sea, el derecho a la igualdad, según reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, tiene 2 dimensiones, la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva. La objetiva es el principio que plantea
la igualdad ante la ley, ¿sí? Pero la objetiva es la aplicación, o sea, la igualdad en la ley. O sea, que para hechos similares, el legislador, ¿verdad?, tiene que establecer normas similares. Entonces, si no se corrige eso, incluyendo casos que ocurrieron antes del 80, nosotros pusimos dos ejemplos. El ejemplo de la masacre de estudiantes y pueblo que acompañaba el 30 de julio a una manifestación de protesta por los hechos que habían sucedido, la toma militar del Centro Universitario de Occidente, días antes, creo que 2 días antes. Entonces, allí hubo desaparecidos. Ya habían habido desaparecidos en El Salvador por parte del aparato organizado de poder estatal. Pero también ahí empezó, creo yo, al menos desde mi parecer, y según los registros del Socorro Jurídico Cristiano, la práctica sistemática del Estado salvadoreño de desaparición de personas que son crímenes o delitos contra la humanidad. Entonces, el otro ejemplo que pusimos fue la masacre del 28 de febrero de 1977, después de las elecciones fraudulentas en la que ganó, entre comillas, el general Carlos Humberto Romero. Pero pudimos haber puesto otros, por ejemplo, el caso de Roque Dalton, y otros casos, las masacres de Tecoluca, de Chinamequita, Tres Calles, habían para poner. Entonces, aclárame, esos casos los llevaron ustedes como para decir que esos crímenes son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Iguales que los crímenes que del 80 al 92. Entonces, según el derecho a la igualdad en la ley, ¿verdad? Esos crímenes similares, algunos quizás peores, porque la masacre del 28 de febrero de 1977, recordemos que fue nocturna, ¿verdad? La Plaza Libertad estaba llena de gente y ahí llegaron ametrallando y todo, hasta el punto que tuvieron que ocupar los bomberos para que llegaran a regar con sus mangueras para limpiar la sangre. Entonces, sí, era para poner el ejemplo. O sea, lo que hicimos fue plantear la doctrina, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y poner ejemplos de por qué se violaba ese derecho a la igualdad en la ley. Con eso entramos. De ahí desarrollamos los comentarios a la ley. Y lo central fue el tema del trámite, un trámite engorroso, revictimizante, que a final de cuentas, si no se cumple o la Fiscalía no está de acuerdo con que sea crimen de lesa humanidad, que es lo que tiene que probar casi la víctima, ¿verdad? Para que su caso sea investigado y judicializado. Entonces son unos plazos de un año, 6 meses. En eso la víctima que no tiene recursos, ¿verdad?, para contratar abogado, que el apoderado especial pues tiene que ser de la Procuraduría General, una Procuraduría General de la República saturada de trabajo y con un presupuesto insuficiente que en el presupuesto del 2021, o sea, se lo reducen. Entonces, es una ruta, como te digo, engorrosa, revictimizadora, en la cual las desventajas las tienen las víctimas. Y si al final de cuentas la Fiscalía dice que no, se judicializa, ¿verdad? O no logran probar en los tribunales, al final terminan quedando en la impunidad. Y si no se judicializa por criterio de la Fiscalía, entonces esos crímenes prescribieron y son imprescriptibles, ¿sí? Entonces no pusimos el ejemplo de un grupo de fiscales que han hecho el esfuerzo, pero que han tenido poco recurso humano, poco recurso económico, y que fue creado en diciembre del 2016, o sea, el año en que se declaró inconstitucional la amnistía, ¿verdad? Y hasta la fecha, según informaba ayer el fiscal Larrama, son 206 casos investigados, de los cuales 26 han sido judicializados y ninguno ha llegado a sentencia, ¿sí? Entonces, además le ponen un plazo de una transitoriedad de la ley, una vigencia de 10 años. Imagínate, han pasado 4 años y solo 26 se han llevado ante los tribunales y no hay ninguna sentencia. Entonces,
son plazos fatales, que eso para mí es lo central, ¿verdad? Para nosotros es lo central de esa ley que perpetúa la impunidad. De ahí vienen otras causas para eximir la responsabilidad por salud, por colaborar, y se le rebaja una cuarta parte de la pena, que no son grandes penas. O sea, realmente es una amnistía disfrazada. Eso fue lo que fuimos a plantear. Ya, correcto. Pedro, yo he escuchado varios sectores, incluso a cada momento, cuando a ustedes dos les ha tocado aparecer en los medios y en las redes sociales, se critica o se señala de que la mayor parte de hechos se les atribuye a la Fuerza Armada y se deja prácticamente sin tocar el tema de los crímenes que pudo haber cometido la guerrilla. Y por ejemplo, estoy recordando ahora que en los años 70, la guerrilla hizo un sinnúmero de secuestros y ligados también con asesinatos, lo que también constituye crímenes de lesa humanidad. Ustedes están planteando también paridad para estos casos que cometió la guerrilla. Sí, la verdad es que, como le decía Benjamín, la ley limita en el tiempo los casos que se van a conocer, pero eso no es lo que dice la Sala de lo Constitucional en su sentencia. La Sala dijo que obviamente se refirió en primer lugar como prioritarios aquellos casos que la Comisión de la Verdad estableció como parámetros, y hay que recordar eso. La Comisión de la Verdad en su informe lo que hizo fue escoger casos simbólicamente ejemplarizantes que determinaban una sistematización, un tipo de casos que se estaban repitiendo, pero que escogió los más simbólicos para darlo a conocer, porque eran innumerables denuncias las que había recibido. Recordemos, recibió alrededor de 22,000 denuncias. Entonces, esta ley ya estaba de alguna manera violentando lo que la Sala dijo. La Sala dijo, esos son unos casos, pero cualquier otro similar a eso también deben ser conocidos por la justicia y ser llevados a la justicia. Entonces, por eso el planteamiento de que no se puede encajonar a las víctimas en ese plazo y dejar a otras víctimas de graves violaciones de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, muy similares a los que ocurrieron durante el tiempo que conoció la Comisión de la Verdad, de 1980 a 1992, sin poder accesar a la justicia. Entonces, independientemente del sector que lo haya cometido, eso no importa. Lo importante aquí en este caso es que el procedimiento sea claro, sencillo y una oportunidad para que aquel que considere víctima de un hecho grave como esto pueda proceder sin mucha burocracia a presentar su caso y que se tenga la capacidad de poder escucharle, entenderle, investigar, procesar y finalmente conocer la verdad. Y obviamente deducir responsabilidades, pero esta ley no planteaba eso. La ley se enfrascaba, como lo dijo Benjamín, en un gran esfuerzo por generar impunidad con show que podían hacer esto y lo otro, pero al final encontrábamos que cada uno de esos aspectos era un obstáculo, una limitación para que realmente pudiera buscarse y lograrse la justicia como debe ser, y al final la gente se iba a sentir burlada ante un procedimiento que le ponía demasiadas limitaciones. Un aspecto importante que lo planteó Benjamín en la audiencia, es que si las personas, el fiscal decidía que no habían elementos porque consideraba que no era un delito de lesa humanidad, entonces archivaba el caso. Si el fiscal decidía finalmente archivar el caso, la víctima le encomendaban que lo hiciera por su cuenta, que buscara querellantes, que contratara abogados. O sea, lo que decía Benjamín, primero le ponen la prueba como carga a la víctima, y luego el procedimiento, y después cuando está ya la víctima, digamos que consigue que alguien le apoye, una organización, contrata abogados, como sea, la víctima logra iniciar un proceso, resulta ser que la fiscalía que le archivó el caso es el que tiene que seguir con las investigaciones. Es una contradicción, es una cosa mal hecha, es una cosa espantosamente mal hecha, una cosa que uno dice claramente, no saben, no entienden, no quieren, no
no quieren, no pueden, no quieren, y todo es para garantizar impunidad para un sector que ya conocemos. Entonces, la idea no es esa, la idea realmente de la sentencia de inconstitucionalidad es que las víctimas tengan la posibilidad de presentar sus denuncias y que el Estado esté en la capacidad de recibirlas, de procesarlas, de juzgar. Entonces, en ese sentido, procesos de verdad, procesos en donde el fin último mayor que se quiere es conocer lo que ocurrió y a partir de una investigación amplia, integral, completa, con investigando varias hipótesis, o sea, no una cosa limitada, aquí ya está, con esto lo vamos a hacer y ya salimos del problema. No, es como cuando tú realmente estás queriendo investigar y ampliar tu conocimiento, no es solo por salir de la tarea y hacer un show. Entonces, eso no está en la ley, no se refleja para nada en la ley que sean espacios donde la víctima pueda sentirse dignificada, que esa es la clave de todo esto. Estamos dignificando a la víctima con esta ley. En general, de los principios rectores dicen que uno de esos principios dice que habla de la centralidad de la víctima. Eso es muchísimo, pero en la ley no está reflejado. Correcto. En la ley no está reflejado. Entonces, los espacios donde la gente pueda sentirse bien, el hecho de que denuncie, que tengan la capacidad, eso implica un equipo grande, amplio y capacitado para atender a las víctimas. Entonces, si como lo decía Benjamín, ahorita la Fiscalía, según la audiencia de ayer, dijo que tenía 206 denuncias, pero con los recursos limitados, yo no hablo de que el equipo no quiera, el equipo de fiscales, es que no puede porque no son suficientes, no tienen suficientes recursos, no hay más fiscales trabajando, atendiendo, escuchando a las víctimas, ampliando sus declaraciones. Es un trabajo enorme, además de los investigadores, además de los psicólogos que deben de estar ahí. Entonces, claramente esto es una limitación grave que en realidad, en vez de ayudar, está empeorando las cosas. Está empeorando las cosas porque ya tenemos 40 años de que empezó el conflicto y más desde la década del 70 que hubieron gravísimos hechos de violaciones de derechos humanos y vamos a continuar ahora con las víctimas burlándonos de ellas. Entonces no tiene ningún sentido. Algo así no es posible que lo podamos aprobar. Claro. A ver, Benjamín, en concreto, ya que ustedes estuvieron allí, escucharon todas las exposiciones, ¿cuál es, a qué conclusión se llegó en esta audiencia? Bueno, solo le agrego algo a lo que decía Pedro. Miren, o sea, cuando vos hablaste de paridad, pero la paridad no es cualitativa, no es cuantitativa, sino que cualitativa, ¿verdad? Las atrocidades, independientemente si el porcentaje de uno fue tanto y el porcentaje de otro fue tanto, o sea, los hechos, la gravedad de los hechos son los mismos, ¿verdad? O sea, podés comparar la masacre del Mocote con la matanza de Mayo Sibirián, la conocida, bueno, bastante conocida matanza de Mayo Sibirián, que fueron más de 1000 personas y que no han entregado sus restos, ¿sí? En el caso del Mozote, algunos restos, bueno, han sido exhumados y todo, ¿verdad? En el caso de Mayo Sibirián, que era de la guerrilla, ¿verdad? De las Fuerzas Populares de Liberación, hay mucha gente que no ha encontrado los restos. Entonces, sí, eran dos aparatos organizados de poder, ¿sí? O sea, era crimen organizado. Independientemente que unas eran fuerzas gubernamentales y otras fueran fuerzas insurgentes. Pero las víctimas son iguales, ¿verdad? O sea, hay que igualar a las víctimas. Eso por un lado. La Comisión de la Verdad en su mandato tenía que buscar seleccionar casos. No habla de seleccionar casos, pero seleccionó casos. De eso creo yo que junto con el numeral 5 del capítulo 1 del Acuerdo de Chapultepec, que se llama superación de la impunidad, al tener casos emblemáticos de la Comisión de la Verdad, el mandato era que fueran sometidos todos esos casos y otros graves, otros similares o más graves a la justicia, para que hubiera el efecto ejemplarizante de la justicia, ¿sí? Que no lo ha habido hasta ahora, Entonces es una tarea pendiente. Y sobre lo que decía la Fiscalía, Pedro, de la Fiscalía, compartimos totalmente, por eso formamos equipo, ¿verdad? Lo del equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que investigue. Nosotros sugeriríamos que para optimizar recursos y para avanzar más rápido, la Fiscalía debería establecer patrones de violencia, tanto de la insurgencia como del gobierno, para ir
incluyendo ahí los casos que sean parte de esos patrones. Entonces, y para establecer esos patrones se necesita un equipo multidisciplinario, como planteaba Pedro. Pero, perdón, la pregunta que me sigas. Lo que te preguntaba era cuál es a la conclusión que ustedes llegaron después de terminada esta audiencia. Mira, para mí la conclusión es que fue una pelea de box, ¿verdad? En la cual por el Mohamed Ali, ¿verdad? Fueron los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y George Foreman, ¿verdad?, que fue derrotado por Mohamed Ali, le quitó el campeonato, ¿verdad?, eran los funcionarios del Estado, tanto del órgano legislativo como del órgano ejecutivo. O sea, daban lástima, realmente, daban lástima. Entonces la conclusión a la que yo llego es que se ha dejado claro, ¿verdad?, que no han cumplido a más de 4 años de la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional sobre la amnistía, no han cumplido y que siguen tratando de escabullir el bulto. Incluso el órgano ejecutivo, no sé, Pedro no me dejará mentir, y la gente que ha visto la audiencia, ¿verdad? O sea, llegaron a decir que no sabían. Hubo momentos en que dijeron que no sabían. Y el magistrado que le hizo la pregunta, le dije todo, bueno, entonces, que vengan los que saben, no ustedes, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, se dedicaron a hablar del cumplimiento de lo de la masacre de nosotros, ¿verdad? De cosas en el caso de un pobre cumplimiento también, de la sentencia, pero no de la Sala de lo Constitucional, declarando inconstitucional la amnistía, sino que ese es cumplimiento de la sentencia de nosotros, pero solo hablaban de nosotros, ¿sí? Y las otras víctimas, y las otras masacres, y las otras desapariciones forzadas, y con presupuestos que dan lástima, dan tristeza. Entonces yo sí creo que la conclusión, bueno, también yo creo que si yo todavía hubiera estado en el IDUCA, lo tengo que decir porque vos has estado preguntando por el caso de la masacre en la UCA y la decisión de la Sala de lo Penal de no procesar a los autores intelectuales, que eso lo planteamos hace 10 años, pues, ¿verdad? Esa denuncia la presentamos hace 10 años, el 27 de marzo de 2010, en la Fiscalía. Y en diciembre hubo una audiencia inicial donde dijeron que los obedecían definitivamente, eran Cristiani y 6 militares, Ponce, Montano, Elena Fuentes, Cepeda, Dario Layos, y no me recuerdo el otro, Agustín. Entonces, yo en lugar de ir a convencer a los magistrados, que creo que ya estaban convencidos, si no desde antes de la audiencia, con las intervenciones de los funcionarios del Estado, ya estaban convencidos de que no habían cumplido nada y que esa ley es inconstitucional. Entonces, yo hubiera aprovechado para plantear el caso, esa decisión de la Sala de lo Penal, como para demostrar que no es solo el órgano ejecutivo ni el órgano legislativo los que están incumpliendo la sentencia de inconstitucionalidad, sino que también en el órgano judicial. Y eso hubiera sido para mí el centro de la intervención, ¿verdad? Claro. Y hubiera sido muy bueno porque públicamente se hubiera denunciado. Hubiera tenido una denuncia amplia, ¿verdad? Pero no lo hicieron. Claro. Pedro, para finalizar, porque me quedan exactamente 6 minutos, pero te quería preguntar cuál es la perspectiva ahora, qué es lo que se va a hacer ahora después de esta audiencia y a las conclusiones que ustedes han llegado, que yo creo que las comparten sectores grandes e importantes de la sociedad salvadoreña. Mira, la verdad es que veníamos, al salir de la audiencia inmediatamente veníamos platicando con Benjamín y ahora qué hacemos, ¿verdad? O sea, es que esto no para aquí, esto hay que seguir puyando, ¿verdad? Para que el asunto camine y seguir presionando de alguna manera a la sala también, que siga a su vez presionando al Estado. Entonces, lo primero que las partes han quedado en, todos los que llegaron a la audiencia, es que se han comprometido la mayoría a presentar lo que expresaron ahí verbalmente, van a mandar algo por escrito. Nosotros también vamos a enviar algo por escrito.
que fue parte de lo que se dijo ayer y un par de cosas más que se van a presentar, que sean parte del expediente, y de los informes de las instituciones del Estado, pues también nos van a dar copia. Entonces vamos a tener por escrito esos posicionamientos, que ya los conocemos y no hay problema. Ahora, la sala tenemos que seguir utilizándola en el sentido de que la exigencia no debe de menguar. La exigencia a las organizaciones, a las instituciones del Estado debe seguir más amplia, porque como les comentaba al principio, esta fue una audiencia limitada, solo dedicada a la ley, que está bien, que está bien. Las audiencias anteriores, igual en las audiencias dos anteriores, como dice Benjamín, fue una cosa en la que el Estado quedó muy mal, muy mal. Y un incumplimiento total, ¿verdad? No tienen ni la intención, ni la idea, ni nada. Entonces, hay muchas otras cosas que se pueden plantear del incumplimiento de la sentencia. Lo hemos hecho en las anteriores. Hemos dicho, mire, ¿qué pasa con el Ministerio de Educación? ¿Dónde está la memoria histórica? ¿Dónde está el trabajo de memoria histórica y cómo? Y en la currícula escolar, ¿dónde se trabaja esto? El Ministerio de Salud, ¿dónde está trabajando en este tipo de cosas para el cumplimiento de la sentencia? ¿Dónde están los programas de atención a víctimas a nivel nacional? ¿Dónde está el presupuesto que dé vialidad a todo esto? O sea, no, como le decía la ley, que dependiendo de la capacidad, de las finanzas del Estado, de la disponibilidad, así lo decía esta ley que pretendían aprobar. No, debe haber un presupuesto fijo, claro, es que esto no es un juego de un año, 2 años, y lo que dice Benjamín es una realidad muy clara. 10 años de vigencia de esta ley es imposible que se cumpla con todas las obligaciones pendientes que tienen con las víctimas. Hablando en total, ¿verdad?, de víctimas no solo del conflicto armado, sino que de antes, una gran deuda. Esto va para largo, esto no se va a resolver en un par de años. Debemos pensarlo como un programa nacional permanente de atención a víctimas en este país. Entonces, lo que te quiero decir es que hay mucho que hacer. Nosotros ya estamos trabajando en estrategias que vamos a desarrollar. Seguiremos apoyando a la sala, seguiremos haciendo pronunciamientos para tratar de que se pueda cumplir a la mayor capacidad posible esta sentencia. Correcto. Benjamín, 1 minuto tenés. 1 minuto. Yo creo que algo crucial que hay que hacer, como estás planteando que es lo que se va a hacer, es fortalecer movimientos y esfuerzos de agrupaciones de víctimas. En este caso, están las vidas, víctimas demandantes, que tienen que crecer. Y el movimiento que se concentra todos los lunes en la mañana frente al Estado Mayor. Un movimiento creativo, novedoso, con imaginación, con alegría, que van a estar el 2 de noviembre. Entonces yo creo que eso también hay que hacer. Correcto. Pedro, 1 minuto. Bueno, exactamente, comparto la idea de que las víctimas tienen que tener un rol mucho más activo, ¿verdad? Ya basta de representantes de víctimas, de representantes, eso no puede ser. Las víctimas deben de concientizarse que se necesita que actúen, ¿verdad? Las que no han puesto denuncias en la fiscalía hay que hacerlo. Las que no quieren poner denuncias, pero quieren actuar en otros ámbitos, también lo pueden hacer, porque esto no es una sola forma de hacer las cosas. Hay muchísimas cosas de trabajo que se pueden realizar. Si unas víctimas quieren participar en este tipo de manifestaciones donde dan a conocer su posicionamiento, también, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer desde la perspectiva de las víctimas. Creo que eso es fundamental para que este país cambie. Si no, la apatía realmente no nos ayuda mucho y esto no se va a cambiar solo con unos 3 o 4 que andan ahí, sino que realmente debemos de exigir los derechos que se tienen. Entonces, el trabajo está ahí, es mucho que hacer, pero creo que han habido avances, han habido retrocesos. Esto obviamente es algo nuevo. El Salvador todavía no ha logrado fortalecer las instituciones. Ese es otro gran tema importante porque seguimos teniendo muchas cuotas partidarias en las instituciones que al final no tienen visión de país. Correcto. Y ese es un gran problema. Correcto. Bueno, les doy las gracias a los dos por esta exposición tan importante para que los salvadoreños, la sociedad salvadoreña logre entender bien y pueda reflexionar sobre su futuro, sobre la justicia de futuro y de presente en este país. Le doy las gracias y vamos a seguir de cerca esta situación de por fin la conformación de una nueva ley que realmente sea beneficiosa
para las víctimas que son las que realmente los necesitan. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Salud. saludos. Saludos a todos.